Está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para abordar varios temas. Ministro, hoy estábamos viendo el registro, 843.204 vacunados. Está creciendo la cifra, el corte de lo que teníamos era el día de ayer. Esperamos que mañana ya superemos el umbral de los 900.000 y que estemos llegando al millón, como lo habíamos planteado en los primeros 30 días desde ese 17 de febrero, donde empezó el Plan Nacional de Vacunación. Además, viendo ese crecimiento exponencial semana a semana, y como decimos, esta política de vacunación es una política de la vida. Aquí se trata de salvar vidas, que es lo más importante. Y claro, ministro, también algo para destacar, han sido más de 4.500 vacunadores en todo el territorio nacional, sigue creciendo también esa cifra y nos vemos además trabajando con mucha disciplina, con mucho rigor, y esto es fundamental. Así que me gustaría que abordemos este tema de el avance. Miremos también las auditorías que se están haciendo, y esto es muy importante que los colombianos también lo sepan en sus casas. Se van aplicando las vacunas, pero también se hacen auditorías periódicas para ver que coincidan las dosis entregadas con las dosis aplicadas, y de manera que podamos hacer siempre doble verificación de los datos de lo que está ocurriendo en el territorio. También, ministro, hoy lanzamos la campaña de televisión de esta vacunación. Una política de la vida, con B de vacunación, para vivir. Y algo que, como decía una señora, siempre pensando en que la victoria está en la vacuna frente a este virus. Así que, de pronto, antes de abordar todos estos temas, ministro Fernando, yo quiero invitar a los colombianos para que vean en este momento en qué consiste esta campaña que estaremos diseminando masivamente en todo el territorio nacional. Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la V. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Señor presidente, un saludo para usted y para todos los colombianos, la señora vicepresidenta, los compañeros de gabinete y los invitados al programa. Realmente este ha sido un esfuerzo muy grande en el que hemos venido trabajando con el sector privado para la generación de esta campaña, con un apoyo solidario y la construcción de aquellos que saben hacer campañas de tipo masivo para llegarle a la población. Nuestra campaña tendrá videos, pero también tendrá Facebook, tendrá mensajes de diferente tipo, pancartas, y la idea es distribuirlo por todo el país para motivar a todos los colombianos a vacunarnos, a creer en la seguridad y en la eficacia de la vacuna, y para entender que vacunarse es algo que nos lleva a eso, a salvar vidas, a volver a vivir, como dice la campaña, a necesariamente tener la capacidad de volver a tener una vida, digámoslo entre comillas, normal, pero una vida con mucho menor riesgo para el COVID. Y eso, señor presidente, es lo que hemos estado también haciendo en estos días con todo el proceso de vacunación. Ya llevamos 843.204 vacunas, dosis de vacuna aplicada en todo el país. Un esfuerzo que ha sido muy interesante, que se ha trabajado con un agendamiento en el cual hemos tratado de hacer que las colas sean lo menos posible, que la gente sea bien atendida, que esté bien ubicada, que haya gente que la guíe, que tengamos ese respeto por nuestros adultos mayores, quienes se han cuidado y quienes han tenido mucha expectativa de la vacunación y quienes han podido, sienten que con esta vacuna pueden volver a vivir efectivamente, visitar a sus familiares, a sus nietos, tener una vida de características normales. Entonces, lo que viene ahora es todo ese proceso de crecimiento en la vacunación. En estos días estaremos terminando la población mayor de 80 años, iniciando ya la vacunación de centros de adulto mayor, de ancianatos, para poder cubrir a personas ya de los grupos de 60 años en adelante, e iniciar nuevamente con el nuevo acopio de vacunas, procesos de vacunación extensiva en todo el país, y terminando la población obviamente mayor de 80 años. También, señor presidente, realizamos un proceso de auditoría
una auditoría para poder tener claridad de todas las cifras. Se realizó durante todo este fin de semana, revisión departamento por departamento de los datos que se han producido y se encontró la necesidad de hacer un ajuste de 2.006 dosis para poder dejar al día toda la información sobre vacunación a nivel nacional. Esto tiene que ver con el cargue, con el reporte diario. A veces hay inconsistencias de diferente tipo, problemas de reporte o reportes que no se toman en cuenta. Con esto ya tenemos la tranquilidad de que vamos al día en todo el proceso de vacunación. Y volviendo a la campaña, señor presidente, es muy importante que los colombianos la escuchemos, entendamos en todo el sentido de lo que quiere decir. No es solo una campaña para motivarnos a la vacunarnos, sino también para enseñarnos que la vacunación es muy importante para poder tener esa calidad de vida que todos quisiéramos tener en este momento. Y presidente, el presidente de Bavaria, Marcel Regis, tiene un mensaje que es muy importante entre todos estos personas del sector privado que con gran esfuerzo, con un gran apoyo, con un sentido de solidaridad y patriotismo verdaderamente importante nos han colaborado y apoyado en todo lo que ha sido el diseño y también apoyarán también en la implementación de la campaña a nivel nacional. Entonces tenemos ese video, por favor. En Bavaria, nos sentimos muy orgullosos de haber trabajado con el Gobierno Nacional, la Fundación Santo Domingo y compañías como Alquería y Coca-Cola en el desarrollo de esta nueva iniciativa. Esta ha sido una nueva experiencia de colaboración público-privada que nos enseña cómo debemos trabajar para responder a los grandes retos que tenemos como sociedad. Le agradecemos a Marcel Regis y también a muchos otros presidentes de empresas que nos han acompañado en esta alianza donde todos sumamos por la vacunación, una campaña pedagógica. Y ministro Fernando, hay un tema que es bien importante abordar desde el enfoque de la salud. Hemos visto que hay muchos países que avanzan en vacunación, hemos visto avances también en vacunación en Sudamérica, pero también hemos visto en días recientes un aumento de mortalidad en algunos países de Sudamérica al mismo tiempo en que avanzan con el programa de vacunación. ¿Qué es interesante también? Ha habido una situación incremental y eso es para enviarle el mensaje al pueblo colombiano que aquí nadie puede bajar la guardia, que así como se avanza en la vacunación masiva, es muy importante mantener todas las medidas no farmacológicas, particularmente el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad, lavado constante de manos y evitar esas aglomeraciones, que también es un factor. La gente se confía, las personas se confían, piensan que ya avanzó el proceso. El hecho de estar vacunados no quiere decir que dejemos de utilizar ninguna de estas medidas y por eso yo le quiero pedir que hagamos referencia a estos casos que estamos analizando en América Latina. Sí, señor presidente, es coincidente que con el incremento en la cobertura de vacunación, la gente pueda pensar que por el hecho que estamos iniciando vacunación ya podemos liberarnos de todas las medidas de tapabocas, de todo lo que tiene que ver con el lavado de manos y el distanciamiento físico. Y eso es una muy falsa percepción que tenemos que contrarrestar. Y quisimos traer hoy el ejemplo de estos tres países que tienen campaña de vacunación. En particular, Chile ha logrado avances muy importantes en vacunación, cerca del 20% de la población cubierta, pero si uno mira los datos, y tenemos unas gráficas para mostrarlo, por ejemplo, Brasil, que está vacunando, que lleva más de 10 millones de personas vacunadas, pasó una tasa de contagio de 263 del 1 de marzo a 336 por 1.000 habitantes el 13 de marzo. Chile pasó de una tasa de contagio el 1 de marzo de 199 a 263 casos por 1.000 habitantes el 14 de marzo. Y Argentina también ha tenido un aumento de la tasa de contagio, de manera que aquí la enseñanza es que efectivamente solamente cuando tengamos la certeza de haber logrado la inmunidad de rebaño podemos empezar a tener esa concepción de tranquilidad. También en muertes se presentan situaciones similares. En Brasil ascendió el número de muertos de 5.7 a 8.6 muertes por 1.000 habitantes entre el 1 de marzo y el 13 de marzo, un aumento bastante importante, aun cuando el país se encontraba en vacunación. En Chile también hubo un aumento de 3.9
el 1 de marzo a 4.46 muertes por 1.000 habitantes el 13 de marzo. Es decir, no solo aumenta el número de muertes, sino la proporción de personas que mueren de acuerdo con la población que se ha tenido en esos países. De manera que aquí la invitación es a cuidarnos, a mantener, a vacunarnos, a concluir activamente en la vacunación, pero también a tener la capacidad para poder mantener todo el distanciamiento físico y cuidarnos entre todos para no tener contagio. Y ministro, otro tema importante, hagamos un barrido de las principales ciudades del país, porque yo creo que también siempre es bueno estar en alerta. Hemos visto ciudades que venían cayendo mucho en la presión de las unidades de cuidado intensivo, en algunas hemos visto aumentos en los últimos días, entonces me gustaría que hagamos un barrido en varias ciudades para seguir enviando el mensaje. Tenemos que estar alerta, no se puede bajar la guardia, seguir avanzando en la vacunación masiva, pero al mismo tiempo en todas las medidas no farmacológicas. Sí, presidente, hay unas gráficas que nos muestran cómo hay ciudades que de manera preocupante aumentaron el contagio en los últimos días, en las últimas semanas. Una de ellas es Santa Marta, donde llegamos a un porcentaje de ocupación de camas cercano al 91% al día de ayer. Hemos tenido un crecimiento importante. Santa Marta era una ciudad que ha tenido una tasa baja de contagio, pero que evidentemente ha venido aumentando, se ha venido apoyando a la ciudad, pero como vemos en la gráfica siguiente, el crecimiento en la ocupación de camas de cuidado intensivo ha sido constante en las últimas semanas. También Barranquilla ha tenido un pequeño aumento, no del tamaño del aumento de Santa Marta, un aumento muy pequeño, pero también notorio y relevante en el caso de ciudades del Crique. La gráfica siguiente nos muestra que la ocupación de camas UCI es del 45% de las camas destinadas al área de COVID. Montería, también con un pequeño aumento, pero importante, durante los últimos días. Sincelejo, que es la siguiente, también presenta la misma situación. Riohacha, que son ciudades donde un factor común importante es la realización de carnaval. A pesar de que los carnavales de Barranquilla se hicieron de manera virtual, lo que hemos observado es que, coincidente con la fecha del carnaval, algunas personas pobladores se descuidaron y se realizaron bastantes fiestas clandestinas, en las cuales la policía llegó a intervenir cerca de 1.000 fiestas en estas ciudades, y esto nos ha llevado evidentemente a un crecimiento del contagio. Y por último, Leticia, donde se evidencia un crecimiento tanto en el número de casos como en el número de fallecidos. Recordemos que Leticia es una ciudad donde está circulando la cepa brasilera. En este momento ya llevamos cerca de 21.000 dosis aplicadas de vacuna, lo cual nos indica que estamos corriendo, realmente haciendo un esfuerzo muy grande con el Departamento del Amazonas para poder cerrar este cerco epidemiológico en la ciudad de Leticia. Gracias, ministro. Y algo que también venimos trabajando con el equipo de epidemiólogos tiene que ver con la conciencia de todos los colombianos ahora con la proximidad de Semana Santa. Cuando estábamos empezando el mes de diciembre hicimos muchas advertencias: cuidado en el hogar, en las fiestas, no nos relajemos, y sabemos cuáles fueron las repercusiones. Vimos un crecimiento muy grande de casos a finales del mes de diciembre del año pasado, que se sintió también en el mes de enero de este año. Por eso sabemos que estamos recuperando vida productiva, sabemos que estamos recuperando actividad turística, pero los protocolos y la conciencia de cara a la temporada de Semana Santa es fundamental. Por eso estaremos haciendo esta pedagogía para que estemos todos preparados a que el buen comportamiento en la Semana Santa implica que nosotros nos protejamos frente a un tercer pico de la pandemia. Por eso queremos darles a ustedes las siguientes recomendaciones. Estamos próximos a una de las temporadas de más tradición y fervor, que también nos genera un desafío importante en materia de salud pública, la Semana Santa. Por esto, la recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social es de no realizar las tradicionales procesiones, dado el riesgo que generan por las aglomeraciones y el contacto estrecho que podría darse en estos eventos. En este momento en que nos encontramos como país frente al COVID-19, con una reducción de casos y decesos por cuenta del virus, requerimos de seguir haciendo esfuerzos de autocuidado para evitar que la tendencia cambie y se incline al alza.
El compromiso debe seguir siendo de todos y Minsalud acompañará la toma de decisiones en cada ciudad, analizando su situación epidemiológica, riesgos y demás factores que permitan establecer planes de acción para proteger a la comunidad. La recomendación del Ministerio es continuar con las medidas de autocuidado de manera estricta, uso de tapabocas correctamente, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y lavar nuestras manos frecuentemente. En esta época también es importante evitar reuniones familiares prolongadas y con personas con las que no convivimos. Con el compromiso y la responsabilidad de todos, evitaremos que se generen mayores contagios. Sí, efectivamente, en este momento en Colombia nos encontramos en una reducción importante en la tasa de contagio, en la tasa de mortalidad. Ya lo que se ha venido observando durante las últimas semanas es un aplanamiento, casi una tendencia plana, probablemente la más baja que hemos tenido como tendencia desde el principio de la pandemia, y es muy importante que la conservemos y que mantengamos esa tendencia para no caer en situaciones que están atravesando nuestros vecinos y un crecimiento de una posible nuevo brote de COVID-19 sería realmente muy grave, y en este momento tenemos que trabajar entre todos para lograr reducirlo. Tema Semana Santa, busca evitar las aglomeraciones. Hemos venido trabajando con las diferentes iglesias, con la Iglesia Católica, el Episcopado, pero también con las denominaciones cristianas de otras iglesias, para lograr acuerdos, no procesiones, no eventos que generen aglomeraciones, ir al culto, ojalá virtual, asistir a las iglesias con todos los protocolos de bioseguridad. Pero además muy importante, más allá del tema puramente religioso, en la Semana Santa es cuando más visitas se hacen probablemente a lo largo del año a familiares de otras ciudades. Nuestra recomendación encarecida es: tratemos de no llegar a alojarnos en la casa de los familiares, busquemos un hotel. En los hoteles hay bioseguridad, hay normas. Cuando uno llega a la casa de un familiar, baja la guardia, no usa tapabocas, y las personas que llegan usualmente pueden traer una alta probabilidad de traer contagio, terminan afectando a nuestros adultos mayores, que los estamos cuidando, que los estamos vacunando. Y recordemos que aun cuando la persona se vacune, la protección no es inmediata. La protección puede tomar 14 días o más para generar ese nivel de protección, de manera que el hecho de que me hayan vacunado ayer o hace una semana no quiere decir necesariamente que ya tengo desarrollada la inmunidad. Entonces, Semana Santa está a la vuelta de 2 semanas, es muy importante que todos nos cuidemos, no fiestas familiares, no reuniones familiares, y si se hacen con todo el cuidado del tapabocas para poder protegernos a todos, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando, y también lo quiero invitar a que veamos algunas preguntas que nos han enviado los ciudadanos y que las vayamos contestando. Veamos la primera del día de hoy. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Laura Forero y mi pregunta es: en el caso de la vacuna COVID, ¿cómo se están comprando vacunas para evitar un déficit? Muchas gracias. Laura, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros ya tenemos compradas las vacunas para llegar a ese 70% de la población, a más de 35 millones de colombianos. La tenemos además en una canasta variada con distintos laboratorios y también, como lo dijimos siempre, buscando un flujo constante de abastecimiento. Y por eso nosotros estamos ya a pocos días de llegar a ese 1 millón de vacunados, que es un hito muy importante para seguir acelerando nuestro ritmo y seguir cumpliendo la agenda del Plan Nacional de Vacunación, que busca llegarle a esas personas de mayor letalidad a menor letalidad a lo largo de estos meses. Ministro Fernando. Sí, solamente en lo que dice Laura, la pregunta de Laura, estamos comprando básicamente en las últimas compras que hemos hecho, buscando oportunidades de vacunas que nos lleguen lo más pronto posible para subir el número de acopio de vacunas, las vacunas disponibles, y poder vacunar la mayor cantidad de proporción de población para culminar las etapas lo más rápidamente posible. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es María Paz. Mi pregunta es: siguiendo en el país, podemos saber cómo comprar, recibir y distribuir en el país. También vamos a poder saber cómo se hace con la nueva vacuna contra el COVID.
Así es, María Paz, no solamente tenemos un plan que ya lo conocemos del programa ampliado de inmunización, que todos los años nos permite aplicar cerca de 25 millones de vacunas para 10 millones de colombianos, sino que adicionalmente hemos elaborado este Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, teniendo en cuenta toda la capacidad logística, toda la capacidad humana y, por supuesto, subiendo el ritmo de vacunación para que semana tras semana nuestro ritmo sea exponencial. Así que está eso previsto. Ministro Fernando. Sí, presidente, para el programa PAI, Colombia compra todas sus vacunas a un único vendedor, que es el Fondo Rotatorio de la OPS. En el caso de las vacunas de COVID, las compramos tanto a un mecanismo multilateral como compras individuales. De manera que hay una diferencia importante, notoria. La vacuna de COVID requiere más negociaciones uno a uno, pero en eso hemos avanzado hasta lograr cubrir más del 70% de la población colombiana y garantizar esta cobertura en vacunas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, soy Santiago Villamizar y quiero saber si las entidades territoriales sí están preparadas para recibir las dosis de vacuna contra el COVID en este momento. Santiago, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es sí, justamente el Plan Nacional de Vacunación fue preparando capacidades en todos los territorios. Obviamente hay unos entes territoriales que están avanzando a mayor velocidad que otros, pero sí, hay una capacidad que además ha sido siempre puesta a prueba a través del programa ampliado de inmunización, de manera que tengamos la capacidad de aplicarla. Son ya varias décadas trabajando en este plan y eso nos ha permitido ser muy exitoso frente a varias patologías. Ahora, con esto, lo que nosotros queremos es siempre ir a punto con las entidades territoriales y, por supuesto, también se hacen todos los análisis y auditorías para ver cómo avanza el ritmo con mayor eficacia. Ministro Fernández. Sí, presidente, efectivamente la experiencia de estas semanas nos ha mostrado que hay preparación, que hay capacidad en los entes territoriales para recibir y manejar vacuna, y hay casos notables como todos los departamentos del cinturón amazónicos, Amazonas, Baupés, Guainía, pudieron manejar vacunas que en cantidades importantes para realizar cercos epidemiológicos sin presentar ningún problema, señor presidente. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Daniela Montenegro y quiero saber si las vacunas se entregarán a instituciones públicas y privadas. Daniela, muy importante pregunta. Nosotros hacemos la distribución, se la entrega al ente territorial y el ente territorial a las entidades del sector de la salud para su aplicación. Y lo que hemos dicho siempre en esto, está articulada toda la red del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud. Fernando. Presidente, ha sido muy notable en estos días cómo se ha evidenciado que en todos los departamentos se ha podido trabajar integradamente entre entidades públicas, entidades privadas, compartiendo protocolos, sentados todos conjuntamente en una mesa única de trabajo para desarrollar el plan de vacunación territorial y en realidad una armonía muy importante en la toma de decisiones entre lo público y lo privado. Incluso en el día de hoy se tomaron decisiones, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, trabajando integradamente EPS, IPS públicas, privadas, todos trabajando integradamente con el ente territorial del Gobierno Nacional. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, mucho gusto, Nicolás Giraldo. ¿Es posible saber cuántas vacunas se van a comprar a través del mecanismo COVAX y cuántas van a ser por negociación bilateral? Muchísimas gracias, Nicolás. En efecto, se han comprado 20 millones de dosis para 10 millones de personas a través de la plataforma multilateral COVAX. Tenemos 10 millones de dosis para 5 millones de personas con Pfizer. Tenemos 10 millones de dosis para 5 millones de personas con AstraZeneca. Tenemos 10 millones de dosis para 5 millones de personas con Moderna. Tenemos 9 millones de dosis para 9 millones de colombianos, una sola dosis que es con Janssen, y tenemos 7.5 millones de dosis adquiridas a través de Sinovac. Esas son las compras que se han adelantado, que nos aseguran ya la disponibilidad para llegar a esa meta de 35 millones de personas vacunadas, 70% de la población. Fernando. Sí, presidente, lo que usted cuenta suma exactamente 20 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX y 46.7 millones a través de compras directas bilaterales.